Continuamos en este Vigo Debate. En la primera parte estábamos hablando justamente en el tramo final de las dificultades para encontrar vivienda de los inmigrantes, y también quería entrar en un tema que se ha tocado antes, que es la dificultad para encontrar o no trabajo. Y a raíz de esto yo te quería preguntar, Ana, desde Provivienda, si muchas de las personas que les estáis buscando vivienda tienen trabajo, es decir... Sí, o sea, no es el problema que cuando vas a pedirle a un casero, oye, que estoy trabajando, que yo puedo pagarte. No, cuando Provivienda empezó a trabajar aquí en Galicia, en 2017 aproximadamente, uno de los colectivos, o sea, digamos que los colectivos que atendíamos eran sobre todo, bueno, personas perceptoras de rentas mínimas, algún subsidio, o digamos que no tenían, o que trabajaban pero de forma irregular, es decir, que no podían demostrar los ingresos que tenían y por lo tanto pues el mercado inmobiliario les cerraba las puertas. Te puedo asegurar que desde hace ya 3 o 4 años el perfil ha cambiado totalmente. Estamos hablando de chicos y chicas jóvenes que buscan el poder emanciparse, pero que tienen sus primeros empleos con su nómina, pero que claro, si no te avala nadie o si no tienes... Esto pasa mucho con jóvenes que salen del sistema de protección de menores, es decir, en el momento que cumplen los 18 años, se supone que ya son plenamente adultos, tienen que salir de los pisos de acogida o de los centros y al final nadie les quiere alquilar, aunque estén trabajando ya o aunque puedan tener y cumplir unas garantías. Es decir, que el factor tener una nómina y acceder a la vivienda ya no está... No está ligado. No. Sí. Y Elizabeth, que representas a un sindicato de trabajadoras del hogar y los cuidados, creo que sois aquí en Vigo más de 375. Mujeres, todas. Bueno, no, nosotros no preguntamos. Nosotros somos un sindicato inclusivo, nosotros sabemos la necesidad de todo el mundo. Hemos tenido compañeros, la verdad que nos han llamado, que me han llamado desde sus trabajos, que estaban cuidando un adulto mayor con unas ansiedades terribles, porque es gente que allá a lo mejor es ingeniero o camionero o profesor y aquí ha tenido que venir a trabajar de interno. Para el hombre es bastante más difícil y lo precariza bastante y se siente peor. Las mujeres también es mayoritariamente mujeres, porque es más fácil, en una casa quieren más a una mujer que a un hombre. ¿Por qué? Porque yo creo que primero creen que la mujer les puede hacer de todo, puede hacer limpieza, comida y todo eso, y cuidar bien, y al hombre lo ven como que le falta un poco de, a lo mejor no sabe cocinar, a lo mejor no sabe limpiar, aún falta en eso. Pero sí tenemos muchísimas, la mayoría compañeros, el domingo nos pidieron 10 entrar a afiliarse, domingo, o sea, una avalancha de gente que quiere, porque se siente representada con nosotros y entonces porque se siente abandonada, porque nosotros lo que queremos es no solamente ser un sindicato que defiende el derecho al reconocimiento social, al reconocimiento laboral y jurídico, que hayan leyes que amparen que ese trabajo pues merece un sueldo, por lo menos, igual que todos los demás, porque hasta hace 2 años se pagaba lo que se quería. Hasta hace 2 años no había una ley para una baja laboral para una trabajadora doméstica. No, nuestras compañeras que trabajaron hasta el 2023, octubre para abajo, pues no van a cobrar ninguna jubilación, porque tampoco lo que cotizaban pues daba para una jubilación. O sea, jurídicamente se ha dejado abandonado, socialmente se ve de menos y claro, no se valora ese trabajo, no se valora el trabajo de la cuidadora o de la trabajadora del hogar. Y yo creo que todos deberíamos de replantearnos, igual que nos tenemos que replantear por qué abandonamos a nuestros mayores o queremos que los cuiden otros de cualquier manera, pagándoles menos, que se conforme cuando es algo que deberíamos hacer, yo que sé, con más esmero por lo menos, y con más cuidado y tener bien atendido al que cuida. Igual yo creo que no hemos visto como que es un trabajo de valor el de la casa, el que vayas planchado, el que te cuiden los niños, el que te hagan la comida, el que encuentres todo en tu casa ordenado, y detrás de esa persona hay un drama que es que nadie la escucha, nadie la cuida o nadie la... Llega a una habitación sola, a veces tiene que compartir la cocina. Entonces, nosotros como sindicato, como Sintraocu, en Galicia, lo que queremos es acompañarlas en los que cuidan, instruirlas y que no se sientan solos, porque es un trabajo muy aislado. Eso es algo que también nos gusta que la gente recuerde,
el migrante es una persona que vive aislada, que vive sola, que está sola con lo que trae de atrás, con sus cargas, algunas con sus deudas, y también que se siente sola y a veces, muchas veces precarizada, señalada injustamente porque te dicen, es que todos vosotros, digo yo, pero ¿qué culpa tengo yo si yo solo soy una? No puedo cargar con todo el resto de mi país. Entonces, en todo eso yo creo que falta un poco de educación y también de no solo educación, sino que de gestión de gobiernos que se propongan y que vean que se están abandonando unas cosas. Y entonces, por ejemplo, en la vivienda, no sé, no entiendo por qué, es algo que no es el tema principal. Cuando es un tema, cuando ves a la gente que duerme, que viene, que anda con su maleta en Vialia, hombres que tienen que ir a trabajar, que les sale, que te dicen, me deja tener la maleta en su casa, que voy a ir a trabajar en una obra. Eso es súper triste. O te dicen, es que se me acabó el turno de los 10 días en el albergue. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo 2 días, tengo que dormir en el ayuntamiento, familias enteras. Vamos, a mí eso me parece un drama. Un drama. Los comedores sociales están repletos de gente, pero la gente no tiene dónde dormir, no hay albergues. Entonces, es muy triste andar con tu maleta a rastras y que nadie te deje entrar, aunque tú estés trabajando y lo puedas pagar. O sea, para mí me parece un drama y no sé cómo la gente ve para otro lado. Tema laboral. Desde vuestra óptica, ¿cómo es el trabajo que realizáis y si estáis teniendo dificultades para...? Aquí hay varias cuestiones, ya no solo el laboral digamos, en primer lugar, de que hay nichos laborales donde no hay mano de obra. Pero ya más allá de esta visión utilitarista que podríamos hacer, sí, es que las personas migrantes tienen un capital humano, que muchas veces se nos olvida. Lo introdujo más o menos antes, pero este capital humano no es que solo valga para el sector marítimo pesquero, para el sector servicios, para el sector de cuidados o el servicio doméstico, sino que hay personas verdaderamente sobrecualificadas que por una cuestión administrativa y de plazos de convalidación de sus estudios tienen que estar haciendo muy dignamente otras profesiones, pero para las que no se han preparado o para las que no han invertido su tiempo, esfuerzo y estudio, y que también en esas profesiones necesitamos de esta mano de obra, véase médicos, sí, o médicas, véase en el sector sanitario en general. Y esto es precisamente una cuestión administrativa, porque hay personas migrantes que no solo huyen de la pobreza, sino hay personas migrantes que vienen a este país a buscar una oportunidad para su desarrollo humano y que muchas veces se ve limitada a nivel laboral por una cuestión administrativa de plazos y de que para convalidar, según qué estudios, depende del país que vengas y esto va a tardar o incluso tienes que volver a como demostrar que vales porque tu país, pues según qué universidad, no se considera que puedas luego desarrollar esta profesión de forma satisfactoria. Esto por un lado. Luego, si tú no das garantía jurídica a las personas o si no exploramos otras vías que existen y que se han aplicado, como es en el caso de la directiva europea con la población ucraniana, que al día siguiente tenían su permiso de residencia y su permiso de trabajo, lo que estás advocando es que a las personas es a una precariedad, a que tengan que trabajar en condiciones pues, que muchas veces incluso pues, fuera del marco legislativo laboral. Y esto es fácil también, o sea, hay fórmulas, se han aplicado, se pueden aplicar, porque precisamente las personas migrantes no vienen en una edad militar, como nos hacen creer muchas veces desde el discurso del odio, vienen en una edad laboral, vienen en una edad que trae un capital humano que ya en su país han trabajado, han estudiado y que precisamente tenemos una oportunidad de gestión de este capital humano para que puedan incluirse en nuestra sociedad de pleno derecho, porque todas las personas queremos adquirir nuestra autonomía a través del trabajo. No quieren depender ni de programas de Provivienda, Cruz Roja o ACCEN, sino que quieren ser personas autónomas. Y esto llega a través del trabajo.
y ganas e iniciativa más que una persona migrante, os lo puedo asegurar yo, no tienen. Raquel. Sí, bueno, poco más puedo decir. Sí que lo que me parece clave y esencial es que cómo van a trabajar si no se lo permitimos. O sea, es que las personas llegan y lo que quieren es trabajar, pero se encuentran con una normativa y con una ley que no se lo permite. Entonces, al final, tienen que estar 2, 3 años trabajando en economía sumergida, con todo lo que eso conlleva, por tanto no tienen un contrato laboral, por tanto no tienen una nómina, por tanto no pueden acceder a la vivienda. Si no accedes a una vivienda no te puedes empadronar, si no te empadronas no puedes acceder a asistencia médica. Entonces al final es una bola y es estar siempre sin encontrar una vía y una alternativa. Ya no es solo que la migración aumente el Producto Interior Bruto, que eso lo sabemos, sino que son personas muy emprendedoras. O sea, llegan aquí y cuando aquí a lo mejor a una persona le costaría es que abrir un negocio, por ejemplo, y ellos vienen y emprenden y tienen esa iniciativa y esas ganas de, pues, tenemos que aprender mucho de ellos también, pero para eso, pues efectivamente hay que abrir un poquito y la ley de extranjería, que es la que marca cuándo se puede trabajar, cuándo te dan el permiso, cuándo, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Hay otras vías que ya se han puesto en práctica, que vemos que funcionan y que a lo mejor, pues la solución sería poder abrir un poquito esas vías al resto de población que llega. Quería decir. Sí, dejas a Ana, que lleva más tiempo sin hablar. Sí. No, nada. Yo, o sea, creo que es muy importante algo que se traslada ahí, sobre todo con a nivel de ciudadanía en general, la gente no tiene claro para nada el hecho de que las personas llegan y que tienen que pasar por un proceso de primero permiso de residencia, después permiso de trabajo. Ellos entienden directamente que tú llegas y que ya puedes empezar a trabajar, porque era un poco en otras migraciones, ¿no?, anteriores cómo se funcionaba. Yo creo que esto, que es, bueno, parece así que no tiene mayor calado, pero creo que es algo fundamental, porque muchas veces con la población en el día a día de a pie y muchas veces con los mayores, los que ya han sido migrantes, ¿no?, incluso ellos mismos que a veces, digamos, que se amparan en ese discurso un poco fácil de, bueno, pero yo migré, pero yo me fui de otra manera, yo lo hice de otra manera. En el momento que se les explica, ¿no?, cuál es la realidad legal en la que se ven las personas, de repente dicen, pero no tiene sentido. ¿Y por qué no se les permite empezar a trabajar? Es que si no, claro, y hasta 2 o 3 años, ¿y cómo vives mientras tanto? ¿Cómo pagas la casa? ¿Cómo, no? Entonces, creo que es muy importante también sensibilizar hacia afuera, porque al final los sistemas, pues pasa lo mismo que con, a nivel de servicios sociales, las prestaciones, ¿no?, los eternos bulos de, no, se les entregan prestaciones, o sea, las prestaciones sociales no cubren las necesidades básicas, a pesar de que se han revisado y se han mejorado. Quiero decir, cuando una vivienda te cuesta ya 600 o 700 euros y tienes un ingreso mínimo vital o una risga que no llega a los 500 o 500 y pico, es decir, ¿cómo comes y pagas una vivienda? Pero sin embargo se sigue escuchando constantemente, no, es que una familia reciben ayudas 2.500 euros. Yo como trabajadora social en el entorno más cercano me lo preguntan muchas veces, gente me dice, oye Ana, ¿esto es real? ¿Por qué? Porque es un discurso muy sencillo y porque puede generar dudas, pero cuando tú le trasladas cuál es la realidad, la cuestión cambia. Sí. Sí. Yo solo quería decir que es como una penalización para el emigrante tenerlo como bajo vigilancia durante 3 años hasta que consiga todos los requisitos y demuestre que es una persona que se le puede dar un trabajo un poco mejor, entonces que lo tienen mientras eliminan la moral, emocionalmente, mucha gente también se va, suceden muchas cosas que lo acorralan, incluso gente que se vuelve así como sintiéndose fracasado. Y yo creo que es una ley que debería de cambiar, que se debería regularizar, porque es muy triste que tengas que pasar y que cobran, que están pagando gente para que las empadronen, porque en algunos ayuntamientos, como el de Vigo, por ejemplo, es que es un requisito esencial para tener después la regularización. En otros lados te puedes ir a empadronar sin tener una vivienda, pero aquí como se realquilan las viviendas o te dicen que no te pueden empadronar, te la alquilo, pero no te puedes empadronar. Entonces, la verdad que es como un castigo tener a la gente 3 años bajo vigilancia, teniéndola ahí pendiente de que haga todo bien hasta que pasen esos 3 años. Después de hacer la radiografía de cómo está la situación, de los problemas que hay, también mi pregunta es, ya sé que muchas cosas dependen de un ámbito nacional, europeo, a nivel más local, autonómico, Concello de Vigo, Xunta de Galicia, en este tema,
que también trabajaréis con ello y hablaréis, ¿qué transmiten, qué ayudan? ¿Están haciendo lo suficiente, Daniel? Pues comentaba Elizabeth en la cuestión del empadronamiento. El empadronamiento, digamos, es como el alma mater para una persona migrante para empezar todo su proceso y proyecto migratorio en la ciudad. Y a día de hoy, pues, en las grandes ciudades, y no es otra que Vigo, está habiendo un problema con el tema de citas, con el tema de requisitos que muchas veces no son homogéneos, y eso nos dificulta, pues, al acceso a otros derechos, ¿no? El derecho a la sanidad, porque para poder pedir una tarjeta sanitaria tienes que tener un empadronamiento y, digamos, pues como ciudadano y ciudadana, pues esto al final repercute que la persona pueda empezar a vivir. Sí que es cierto que todas las administraciones, en su mayor o menor medida, tienen su responsabilidad y, de hecho, tenemos ejemplos de que cuando hay una sintonía, sea del color que sea, y hay una colaboración, pues hay ciertos proyectos en los que las entidades sociales desarrollamos que funcionan. Porque a veces incluso el peso de toda la intervención social cae en las entidades sociales, que somos una pata y un rol importante en todo lo que tiene que ver con el tercer sector de acción social, pero hay ciertas cosas que nos vemos limitados. Tema de citas, tema de informes de arraigo, este tipo de cuestiones se deben agilizar, pero ya no solo por nuestra labor, sino porque si no la persona ve vulnerada muchas veces su derecho y le caducan los antecedentes y le caduca cierta documentación que para regularizarse, como decía Elizabeth, parece que tienes que ir cumpliendo todos estos requisitos, pero que es la pescadilla que se muerde la cola si no cumplen, pues, las administraciones. Nosotros llevamos años a través de la Red Galega contra la Pobreza, de la que Ana es presidenta y es consciente de esto, que le reclamamos a la Xunta de Galicia un plan de intervención en el ámbito educativo, en el ámbito de la sensibilización, porque el racismo no queda en casa tampoco, el racismo también cala en los pequeños y las pequeñas, y esto luego repercute en la salud físico y mental de los hijos e hijas de inmigrantes. Entonces es necesario también asumir según qué responsabilidades, pues, para tener una sociedad cohesionada, que eso sí que nos permite a todos y a todos vivir, pues, de mejor manera. Acabas de dar un concepto, informes de arraigo. Esto no sabía que existía. ¿Esto en qué consiste? Porque a lo mejor a muchos telespectadores le pasa lo mismo. Pues lo explicaba antes Elizabeth, si quieres lo puede explicar perfectamente, o lo explico yo. Pues el informe de arraigo precisamente es que después de estos 3 años que tú demuestras de una estancia en España, alguien acredite este arraigo al Estado español, sí, para poder regularizar tu situación administrativa. ¿Y eso lo hacéis vosotros? No, esto lo hacen los servicios sociales. Los servicios sociales. Sí. Desde Cruz Roja, ¿qué echáis de menos de las administraciones más cercanas? Sí que es totalmente esencial el trabajar en red. O sea, al final nosotros gestionamos una parte, pero si todos nos remamos hacia el mismo lado, es imposible que luego la persona pueda tener, pues, el acceso a la sanidad, el acceso a un empleo, el acceso a una vivienda. Tenemos que estar todos enfocados en lo mismo y al final es en el bienestar de las personas. Sí que es verdad que un poco lo que llevamos hablando ahora, ¿no? Ahora llega una persona en el Concello de Vigo, se empadrona, pero es que hay mes y medio de espera para poder empadronarse. Entonces ese mes y medio dificulta que la persona pueda acceder a otras cosas, pues la sanidad tan importante, llega gente con enfermedades graves que tienen que ser atendidas o que tienen que tener un tratamiento porque en país de origen no lo podían tener. Claro, el que el trámite de empadronarse sea tan lento, pues repercute en todo lo demás. Entonces, bueno, siempre hay cositas que se pueden mejorar. El tema de sensibilizar a la población también nos parece muy importante, un poco lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí, ¿no? Sí. Explicar ciertas cosas que la gente cree que es de una forma, pero realmente no es. Y al final el conocimiento, la información, es poder y es la forma de esos bulos que se cuentan, que no vayan a más, que no tengan recorrido, porque realmente la realidad es que no lo tendría que tener. Entonces, bueno, trabajar un poquito en equipo, en red,
es esencial para nosotros poder llevar a cabo nuestro trabajo y que al final las personas se integren lo antes posible en la sociedad, que es lo que quieren, sin duda. ¿Algo que añadir por este lado de la mesa? Bueno, yo creo que si hablamos de qué le pedimos a las administraciones, ¿no? Yo creo que al final siempre que hablamos, o sea, siempre que venimos a esta mesa venimos a hablar de algún problema, alguna dificultad, ¿no? Y yo creo que siempre digo un poco lo mismo, ¿no? Y es que aúnen esfuerzos y que trabajen de una manera colaborativa y que esto no se utilice como un balón, ¿no?, para lanzar en el territorio del otro, ¿no? Yo creo que esto también, bueno, pues lo trasladaba anteriormente Daniel, ¿no? El hecho de que cuando todos trabajamos de una manera aunada, colaborativa, da igual el color que sea, pero entendemos que estamos hablando desde un enfoque de derecho, pues al final las cosas salen y salen bien. Para eso tiene que haber voluntad, ¿no? Entonces, yo creo que ante todas estas situaciones que se están provocando actualmente, en general, esto se puede devolver un arma arrojadiza que se utiliza pues para ganar votos, o se puede utilizar para realmente generar bueno, pues, una ciudadanía comprometida, dispuesta a acoger, cohesionada, que va a ser el futuro, que va a ser lo que te vamos a tener el día de mañana. Entonces, esto depende de nuestros políticos y depende de todos nosotros de qué queremos para nosotros y para nuestros hijos en el futuro. Nos quedan 5 minutos y yo tenía aquí una pregunta que es muy directa, pero quería vuestra respuesta. Si creéis, porque esto más ha salido en el debate de lo deportivo en el fútbol, si España es un país racista. Elizabeth, ¿tú qué responderías? Yo no diría solo España, el mundo entero, el ser humano, muchas veces cuando se siente bien cómodo y cree que otro le puede quitar algo, a veces tenemos acciones, digamos, un poco así como de racismo o peyorativas. Pero yo pienso que también ante un crecimiento económico como ha tenido España y un auge así de bienestar, de cosas así, pues la gente pues ya ve un poquito así como con miedo y por encima así al que es diferente. Entonces pienso que lamentablemente es algo que sí, que es, pero que todos tenemos responsabilidad, porque yo creo que en los colegios, en los organismos oficiales y en cualquier sitio, como tú decías, humanizar a la población, hablar un poco de que podemos invitar a la gente, no precarizar tanto a la población más pobre, pero todos estos bulos, estas cosas, estas mentiras y estos los inmigrantes, que si son malos, que si roban, que si no trabajan, que si violan y tal, eso va haciendo mella y va haciendo mella en mucha gente que tal vez no tiene un conocimiento más amplio y otra que a lo mejor pues lo siente, pero sinceramente, lamentablemente, para mí hay racismo. A mí me lo han gritado en la calle, vete a tu país, durante 200 metros alguien persiguiéndome y nadie ha hecho nada por decirle, señora, cállese. Entonces, ¿hay o no? ¿Coinciden los demás? No es que lo está contando una persona que ha vivido en sus carnes episodios racistas. Cuestionarse si somos racistas o no, ya creo que ya per se ya es ser racista. Obviamente tenemos actitudes y hay personas que, es que no tengo nada más que decir, lo está diciendo una persona que lo ha sufrido en sus carnes, con lo cual nada más que decir y pues por la parte que me toca, es una tristeza que personas como tú tengan que vivir el racismo en mi país, porque para mí eso no es marca España, sino hay otros referentes como Mojaguero o Lucían Bombío, que son pues españoles, españolas racializadas que llevan años denunciando esto. Y ahí poco podemos decir nosotros, lo tiene que decir pues, la población que sufre el racismo, con lo cual sí podemos afirmar que es racista. Sí. Raquel, tú también... Es que sí, poco más tenemos que decir. Evidentemente eso existe, está presente. También es verdad que cuando se sufre una crisis humanitaria importante, nosotros también hemos visto cómo la población se echó a la calle a ayudar, ¿no? Eso también, por una parte, hay que también dar esa visibilidad, evidentemente, pero bueno, que está pasando, que las personas que lo están viviendo es la gente que viene de fuera, no nosotros. Entonces, al final, tampoco es cuestión de esconder nada, es así, es la realidad, y lo que hay que hacer es intentar pues, que esto no siga creciendo y convivir entre todos, que es lo que queremos.
Claro, uno puede pensar, a ver si Galicia es una excepción, pero Ana, es un no. O sea, yo no voy a ser la nota discordante aquí. O sea, sí, es obvio, esto pasa en contextos, pues bueno, a pie de calle, en los colegios, es el día a día que estamos viendo y que al final, bueno, querer quedar bien o mirar hacia otro lado no sirve de nada. Tenemos que ser coherentes y empezar a trabajar hacia generar realmente, bueno, pues espacios en los que nos conozcamos, nos encontremos y nos demos cuenta de que da igual de dónde vengas, todos somos personas, todos somos seres humanos, tenemos las mismas necesidades, inquietudes y además lo rico y lo bonito que es cuando descubres otras perspectivas y otras maneras también de hacer las cosas. Yo creo que, por cerrar un poco en positivo, hacia ahí es hacia donde tenemos que ir. Pues ojalá ese mensaje positivo cale y así nos despedimos. Yo creo que ha sido un debate muy interesante y que nos ha servido a todos para reflexionar en la situación que estamos viviendo y también para escuchar a las personas que también están sufriendo esto de primera mano. Así que Ana, Elizabeth, Daniel y Raquel, un placer a los cuatro. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por todo lo que hacéis. También hay que seguir en la lucha y la pelea. Y la semana que viene aquí en Televigo, más Viva Debate. Os esperamos. Adiós.